En 1964, dos ingenieros, de pie en un campo en Nueva Jersey, encontraron accidentalmente la luz más antigua del universo mientras intentaban limpiar excrementos de paloma del interior de una antena gigante en forma de cuerno. No la estaban buscando, pensaron que era un fallo en el cableado, pensaron que las aves eran el problema. En lo que realmente habían tropezado era en un zumbido tenue y constante que llegaba desde todas las direcciones a la vez, a casi exactamente 3 grados sobre el cero absoluto, el resplandor enfriado de la creación misma. Se convirtió, casi de la noche a la mañana, en la evidencia individual más fuerte de que el Big Bang realmente ocurrió. Y aquí está la parte que debería detenerte en seco. En 2024, 60 años después de ese descubrimiento accidental, en una sala de conferencias tranquila en Copenhague, a unos 80 cosmólogos en activo del mundo se les hizo una sola pregunta. ¿Fue el Big Bang el comienzo del tiempo? La mayoría dijo que no, no quizás, no todavía lo estamos resolviendo. No. La historia que te enseñaron en la escuela, la del punto brillante y la explosión que florece en estrellas, ya no la creen la mayoría de las personas que la estudian para ganarse la vida. Las mismas personas que pueden señalar ese zumbido de Nueva Jersey y decirte con certeza matemática que el Big Bang fue real, han dejado silenciosamente de creer que fue el principio. Esta noche vamos a descubrir por qué. Porque la historia real empieza antes del estallido. Quiero que te sientes con esa contradicción un momento, porque es uno de los terrenos intelectuales más extraños de la ciencia moderna, y casi nadie fuera del campo lo sabe. El modelo del Big Bang es, por cualquier medida razonable, una de las teorías más exitosas que los humanos han producido. Predice correctamente la expansión del universo, las abundancias relativas de los elementos químicos más ligeros y la temperatura precisa y uniformidad de ese resplandor enfriado en el que Penzias y Wilson tropezaron en su antena infestada de palomas. Cada observación que hemos hecho durante los últimos 60 años, con cada instrumento cada vez más sensible, ha confirmado la imagen básica. El universo realmente fue, en un punto, caliente y denso y uniforme. Las matemáticas funcionan, los datos encajan. Por cualquier estándar científico normal, el caso está cerrado. Y sin embargo, cuando entras en una sala de los expertos reales, las personas que escriben los artículos y enseñan a los estudiantes de posgrado y revisan el trabajo de los demás, y les preguntas si el Big Bang fue el comienzo, la mayoría ahora dice que no. No porque crean que el modelo está equivocado. Creen que el modelo está bien. Creen que el estado temprano caliente y denso realmente existió. Lo que han dejado de creer es algo más sutil y, de alguna manera, más interesante. Han dejado de creer que el estado temprano caliente y denso fue el comienzo de nada. Creen que fue una transición, un relevo, el final de un proceso anterior que apenas estamos empezando a entender. El estallido, en otras palabras, no fue el momento en que todo vino a la existencia. El estallido fue el momento en que algo que ya existía se convirtió en el universo que vemos. Y ese algo que ya existía, lo que estaba ahí antes del estallido, es la parte que nadie ha terminado de escribir todavía. Este es el hueco en el que quiero que caminemos esta noche, porque el hueco no es pequeño, contiene, dependiendo de a qué físico le preguntes, toda la prehistoria de la realidad, y los candidatos para lo que hay en él son algunas de las ideas más espectaculares que alguien haya propuesto jamás en cualquier campo. Isaac Newton, cuando nos dio su teoría de la gravitación universal en 1687, hizo algo que en la superficie parecía una victoria. Tomó los cielos, que habían sido el dominio de la teología y el misterio durante miles de años, y los redujo a una ecuación ordenada que cabe en una taza de café. Dos masas, la distancia entre ellas al cuadrado, una constante, y la gravedad sale por el otro lado. Las manzanas caen, los planetas orbitan, las lunas giran alrededor de sus mundos madre. El universo en las manos de Newton se convirtió en un mecanismo de relojería, predecible, mecánico, hermoso.
Pero había un problema silencioso escondido en su imagen, y Newton mismo lo sabía, aunque nunca encontró una respuesta satisfactoria. Si la gravedad es universal y cada objeto masivo en el universo tira de cada otro objeto masivo, entonces cualquier colección finita de estrellas debería, dado suficiente tiempo, caer sobre sí misma. La atracción mutua lo aplastaría todo en un solo bulto enorme. Entonces, ¿cómo tenemos un universo? ¿Por qué no ha ganado ya la gravedad? La respuesta de Newton fue que el universo debe ser infinito. Si esparces estrellas uniformemente a través de un volumen infinito, entonces para cualquier estrella dada no hay centro hacia el cual todo caiga. Los tirones en cada dirección se cancelan. La infinitud en el cosmos de Newton era una necesidad estructural. Sin ella, todo el sistema colapsa. Pero la infinitud es una de esas palabras que suenan inofensivas hasta que realmente empiezas a perseguir lo que implican. Y a principios del siglo XIX, un astrónomo alemán llamado Heinrich Olbers articuló una paradoja que otros pensadores habían insinuado antes, pero que llegó a llevar su nombre. El argumento es tan simple que un niño puede seguirlo, y sin embargo demolece silenciosamente toda la imagen newtoniana. Si el universo es infinito, y si está lleno más o menos uniformemente de estrellas, y si ha existido para siempre, entonces sin importar en qué dirección mires en el cielo nocturno, tu línea de visión debe eventualmente, en algún lugar allá afuera, terminar en la superficie de una estrella. No hay ruta de escape. Cada hueco entre cada estrella visible, si haces zoom lo suficiente, debe contener otra estrella más distante, y más allá de esa, otra. Y otra, para siempre. Lo que significa que toda la esfera celeste debería estar, desde tu perspectiva, cubierta de superficie estelar. El cielo nocturno no debería ser negro, no debería tener estrellas espolvoreadas sobre la oscuridad. Debería brillar cada punto de él tan intenso como la superficie del sol. Y sin embargo puedes salir noche tras noche, en cualquier lugar de la Tierra, lo bastante lejos de las luces de la ciudad, y mirar hacia arriba, y el cielo es oscuro, negro entre las estrellas. La contradicción no es sutil. La realidad de lo que ves cuando miras hacia arriba contradice directamente lo que un universo infinito, eterno y estático predice. Algo tiene que ceder. O el universo no es infinito, o no es eterno, o no es estático. Una de esas tres suposiciones, las suposiciones sobre las que descansaba el cosmos de Newton, tiene que estar equivocada, y cualquiera que abandones, has hecho espacio para un tipo muy diferente de historia sobre de dónde vino todo. La parte inquietante, cuando te sientas con esto, es que la paradoja de Olbers estaba diciéndole a la gente algo profundo sobre la estructura de la realidad más de un siglo antes de que alguien construyera un telescopio capaz de confirmarlo. El cielo nocturno oscuro, la característica más ordinaria de la existencia humana, era un mensaje silencioso del cosmos, diciendo que la historia simple del universo eterno no funciona. Y esto es lo que quiero que retengas porque conecta directamente con a dónde vamos. Incluso nuestros modelos más tempranos del universo fallaron en describir su estructura real. La imagen newtoniana estaba incompleta, y el cielo nocturno mismo era la evidencia. Así que cuando lleguemos al modelo del Big Bang, y encontremos que también tiene huecos, que tampoco puede explicar del todo lo que observamos, no deberíamos sorprendernos. ¿Deberíamos ser pacientes? La historia de la cosmología es la historia de imágenes incompletas, cada una un poco mejor que la anterior, cada una revelando las grietas en la anterior. El Big Bang no está exento de ese patrón. Puede que sea simplemente la última, más precisa, pero todavía incompleta imagen en una larga línea de ellas. Albert Einstein publicó las ecuaciones de campo de la relatividad general en 1915, y lo que nos dio no fue solo una mejor teoría de la gravedad, fue una manera completamente diferente de pensar sobre qué es la gravedad. Newton había tratado la gravedad como una fuerza, un tirón invisible que se extiende a través del espacio entre dos masas cualesquiera. Einstein dijo no, eso no es lo que está pasando.
La masa y la energía realmente deforman la geometría del espacio y el tiempo a su alrededor. Y lo que sentimos como gravedad es simplemente la curvatura local de esa geometría. Un planeta orbitando el Sol no está siendo tirado. Está rodando libremente a lo largo de un surco curvado en el espacio-tiempo que la masa del Sol ha tallado. La imagen está tan lejos de la de Newton que casi no pertenecen a la misma conversación. Excepto que las ecuaciones de Einstein se reducen a las de Newton en el límite de gravedad débil y velocidades lentas. Por eso las manzanas siguen cayendo, como Newton dijo que lo harían. Pero aquí está lo que pasa con las ecuaciones de Einstein. Cuando las escribes y empiezas a hacerles preguntas sobre el universo como un todo, dicen algo con lo que Einstein mismo estaba profundamente incómodo. Dicen que el espacio-tiempo es dinámico. El universo, como cosa global, no puede simplemente quedarse quieto. Tiene que estar expandiéndose o contrayéndose. Un universo estático, del tipo que Newton imaginó y del tipo que todo el mundo en 1915 todavía asumía que era la imagen correcta, no es una solución estable de la relatividad general. Colapsaría. Y así Einstein, siendo humano, hizo lo que cualquiera de nosotros podría hacer cuando su hermosa nueva teoría predice algo que contradice lo que creemos que ya sabemos. Lo amañó. Añadió un término a sus ecuaciones, una constante que llamó lambda, la constante cosmológica, cuyo único propósito era actuar como una especie de antigravedad, una fuerza repulsiva incorporada en la tela del espacio mismo, justo lo bastante fuerte para equilibrar el tirón hacia adentro de toda la materia y mantener el universo sentado quieto. En 1917, publicó su modelo de universo estático con la constante cosmológica en su lugar, y por un tiempo pareció estar bien. El universo era eterno, no iba a ningún lado, y entonces, por supuesto, resultó que el universo no era estático. Cuando la evidencia llegó de que las galaxias realmente se estaban alejando unas de otras, de que el cosmos de hecho se estaba expandiendo, el hermoso acto de equilibrio de Einstein se volvió innecesario. La constante cosmológica era un arreglo para un problema que no existía. Einstein, por su propia admisión posterior al físico George Gamow, llamó la introducción de lambda su mayor error. La sacó de sus ecuaciones e intentó olvidarla. Pero aquí es donde la historia se pone interesante y donde vuelve al hilo central de lo que estamos persiguiendo. Lambda, el error, la vergüenza, el término extra que Einstein intentó enterrar, ha regresado rugiendo a la física moderna. En 1998, dos equipos independientes estudiando supernovas distantes descubrieron que la expansión del universo no solo continúa, se está acelerando. Algo está empujando el espacio separándolo cada vez más fuerte contra el tirón hacia adentro de la gravedad. No sabemos qué es ese algo. Lo llamamos energía oscura porque tenemos que llamarlo de alguna manera. Pero la descripción matemática más simple de la energía oscura es una constante cosmológica, la misma lambda que Einstein inventó y descartó. Ahora está de vuelta en las ecuaciones, no como un amaño, sino como una característica real y medida del cosmos. Y aquí está la parte que debería ponerte los pelos de punta. La energía del espacio vacío, el mismo tipo de energía que lambda describe, es exactamente el tipo de energía que, en las teorías modernas de la inflación, impulsó lo que llamamos el Big Bang. Lo que Einstein descartó como un error puede ser lo más fundamental sobre la realidad. La energía repulsiva del vacío, de la nada, del espacio vacío entre las partículas, puede ser tanto el motor que inició la expansión cósmica en primer lugar, como el motor que la está acelerando ahora, 14.000 millones de años después. Mismo mecanismo, diferente época. Hay una arruga más que quiero plantar en tu mente, porque surgirá de nuevo más tarde. Cuando los físicos intentan calcular desde primeros principios usando la teoría cuántica de campos cuál debería ser el valor de la constante cosmológica, el número que obtienen está mal. No un poco mal, no desviado por un factor de 10.
obtienen un número que es aproximadamente 10 elevado a la 120 veces más grande de lo que realmente medimos. Esa es la peor predicción teórica en la historia de la física. Es un número tan absurdo que tiene su propio nombre, el problema de la constante cosmológica. No tenemos idea de por qué la energía del espacio vacío es lo que es, solo que lo es, y que sin ella nada de esto funciona. Así que aquí está la ironía, la que quiero que lleves contigo. La misma energía del vacío que Einstein introdujo para mantener el universo quieto puede de hecho ser el mecanismo por el cual el universo estalló en la existencia. El error no fue un error, fue la huella dactilar de la cosa que todavía no entendemos. Fue una pista sentada en las ecuaciones todo el tiempo. Y el universo estaba a punto de darnos otra pista, una mucho más ruidosa, porque mientras Einstein intentaba mantener el cosmos congelado, alguien lejos de él estaba a punto de mirar una mancha tenue de luz en un telescopio y notar que se estaba moviendo. Henrietta Swan Leavitt era lo que llamaban una computadora en el observatorio del Harvard College a principios de 1900, lo que en aquellos días significaba que era una de un grupo de mujeres contratadas para hacer el trabajo minucioso de medir posiciones y brillos estelares en placas fotográficas. Le pagaban menos que a los hombres. Su trabajo no fue al principio considerado revolucionario, y ella pasó a descubrir algo que silenciosamente abrió el universo entero. Leavitt estaba estudiando un tipo particular de estrella llamada variable cefeida, que es una estrella que pulsa, brillando y atenuándose en un ciclo regular de días o semanas. Y lo que notó, mirando miles de estas estrellas en las nubes de Magallanes, fue que el periodo de pulsación estaba directamente relacionado con el brillo real de la estrella. Si sabías qué tan rápido pulsaba una cefeida, podías calcular cuán luminosa era realmente. Y si sabes cuán luminoso es algo realmente y mides cuán brillante aparece desde la Tierra, puedes calcular exactamente a qué distancia está. Esto es lo que se llama una candela estándar y les dio a los astrónomos, por primera vez, una regla confiable para medir distancias a través del cosmos. Casi al mismo tiempo, un astrónomo americano llamado Besto Slipher, trabajando en el observatorio Lowell en Arizona, estaba midiendo cuidadosamente los espectros de lo que entonces se llamaban nebulosas espirales, y Slipher notó algo extraño. La luz de estos objetos estaba sistemáticamente desplazada hacia el extremo rojo del espectro. Las longitudes de onda estaban estiradas. Para principios de la década de 1920, había medido el corrimiento al rojo de docenas de estas nebulosas, y el patrón era inconfundible. Casi todas se estaban alejando de nosotros. Y entonces Edwin Hubble, trabajando con el telescopio Hooker de 2,5 metros en Monte Wilson, en California, juntó las dos piezas. Usó variables cefeidas para medir las distancias reales a estas nebulosas espirales y probó definitivamente que no eran parte de la Vía Láctea. Eran galaxias enteras, millones de años luz de distancia, y cuando graficó la distancia a cada galaxia contra el corrimiento al rojo que Slipher había medido, el resultado fue una línea recta y limpia. Cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido se alejaba. La relación se llama ahora la ley de Hubble, y lo que implicaba era asombroso. El universo no era estático, se estaba expandiendo. Y si el universo se está expandiendo ahora, la pregunta obvia, la que cualquier niño haría, es ¿cómo era en el pasado? Si pasas la película al revés, las galaxias debieron estar más juntas. El cosmos debió ser más pequeño, más denso, más caliente. Y si sigues rebobinando lo suficiente, llegas a un estado en el que toda la materia y energía del universo estaba empaquetada en algo arbitrariamente pequeño y arbitrariamente caliente. Un átomo primigenio, como un sacerdote católico belga y físico llamado Georges Lemaitre lo llamó primero en 1927, 2 años antes de que los datos de Hubble fueran siquiera publicados. Lemaitre había derivado la expansión del universo de las propias ecuaciones de Einstein.
ecuaciones que Einstein mismo todavía intentaba neutralizar con su constante cosmológica, y Lemaitre había dado el siguiente paso, casi teológico. Había sugerido que si el universo se está expandiendo, entonces debe haber empezado en algún tiempo finito en el pasado desde un solo estado primordial denso. El huevo cósmico, la semilla. La reacción a la idea de Lemaitre no fue cálida. Einstein mismo, cuando Lemaitre se la presentó por primera vez, según se reporta, dijo: «Tus cálculos son correctos, pero tu física es abominable». Fred Hoyle, el astrónomo británico que de hecho acuñó el término Big Bang, lo hizo como una especie de burla en un programa de radio de la BBC en 1949. Prefería un modelo de estado estacionario en el que el universo no tenía principio. El nombre Big Bang, pensado como un insulto, terminó quedándose de la manera en que a veces se quedan los insultos. Lo que quiero que retengas de este tramo de historia es que la expansión lo cambió todo. Transformó el universo de una cosa estática en un proceso, de un sustantivo en un verbo. El cosmos no era un lugar, era una secuencia. Tenía un pasado diferente de su presente, lo que significaba que tenía una historia, lo que significaba que la historia tenía, en algún lugar, un principio, o al menos un pasado más profundo alcanzable. Pero, y este es el punto crucial, la expansión solo te dice que el universo fue una vez denso. No te dice nada sobre por qué empezó a expandirse, o qué existía antes de ese estado denso, o si el estado denso fue el verdadero principio, o solo el momento más temprano al que podemos correr las ecuaciones. La expansión es la evidencia de un pasado, no es la evidencia de un origen. Arno Penzias y Robert Wilson no estaban buscando el resplandor residual de la creación. Déjame decir eso muy claramente, porque es uno de mis hechos favoritos en la historia de la ciencia. Los dos, trabajando en los laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey, en 1964, estaban intentando usar una antena gigante en forma de cuerno para hacer radioastronomía. Querían datos limpios y seguían encontrándose con un problema. Había un siseo, un ruido de microondas persistente y tenue que venía de todas las direcciones a las que apuntaban la antena. Correspondía a una temperatura de aproximadamente 3 grados sobre el cero absoluto, simplemente sentado ahí en los datos, negándose a desaparecer. Hicieron lo que cualquier buen experimentalista hace. Intentaron encontrar la fuente del ruido. Revisaron los receptores, enfriaron los componentes, repasaron el cableado y descubrieron, para su ligero horror, que un par de palomas se habían instalado dentro del cuerno y habían estado generosamente cubriendo el interior con lo que Penzias, luego, en artículos científicos, se referiría con magnífica contención como un material dieléctrico blanco. Desalojaron las palomas. Limpiaron la antena. El siseo permaneció. Casi al mismo tiempo, a unos 50 kilómetros, en Princeton, un grupo liderado por Robert Dicke estaba preparándose para ir a buscar exactamente este tipo de señal. Habían calculado, basándose en el modelo del Big Bang, que si el universo realmente había empezado en un estado caliente y denso, debería haber dejado una radiación reliquia tenue, enfriada por miles de millones de años de expansión cósmica a unos pocos grados sobre el cero absoluto, llenando todo el espacio uniformemente. Estaban literalmente construyendo una antena para encontrarla. Y entonces alguien les mencionó que 2 ingenieros en los laboratorios Bell se quejaban de un ruido de microondas del que no podían deshacerse. Dicke supuestamente colgó el teléfono después de la llamada de Penzias y dijo a sus colegas: «Bueno, muchachos, nos han adelantado». El siseo en el cuerno de los laboratorios Bell era el fondo cósmico de microondas. Es el resplandor residual literal del universo temprano. Cuando el cosmos tenía unos 380.000 años, se había enfriado lo suficiente, a unos 3.000 grados Kelvin, para que los protones y electrones finalmente se unieran en átomos de hidrógeno neutro. Antes de ese momento, el universo era un plasma caliente y los fotones no podían viajar libremente.
estaban constantemente dispersándose contra los electrones libres, como intentar ver a través de niebla. Después de lo que llamamos recombinación, la niebla se despejó. Los fotones que se dispersaron por última vez en ese momento han estado viajando libremente desde entonces. A medida que el espacio se expandía, esos fotones se estiraron, se corrieron al rojo, hasta que sus longitudes de onda, originalmente en el visible y ultravioleta, están ahora en las microondas y llenan todo el cielo. Están llegando a tu cara ahora mismo, unos 411 por centímetro cúbico, pasando a través de cada centímetro cúbico de tu cuerpo cada segundo. Estás bañándote en la luz enfriada del universo temprano. Siempre lo has estado. El descubrimiento les ganó a Penzias y Wilson el Premio Nobel de 1978 y transformó la cosmología de la noche a la mañana. El modelo del Big Bang, que había sido una opción entre varias, de repente tenía un arma humeante, y los experimentos subsiguientes solo afilaron la imagen. El satélite COBE en 1992 mostró que el espectro del fondo cósmico de microondas era un cuerpo negro casi perfecto, desviándose de la perfección teórica por menos de 50 partes por millón. WMAP y Planck, los satélites que siguieron, mapearon las diminutas fluctuaciones de temperatura a través del cielo con resolución exquisita. La temperatura del fondo cósmico de microondas hoy es de 2725 Kelvin y su uniformidad es asombrosa. Los parches más calientes y los más fríos de todo el cielo difieren por solo una parte en 100. Y aquí es donde quiero traernos de vuelta, suave pero firmemente, a la pregunta central. El fondo cósmico de microondas es la pieza de evidencia individual más fuerte de que el modelo del Big Bang es correcto. Confirma que el universo realmente fue caliente y denso y uniforme en su estado temprano. Pero el fondo cósmico de microondas no nos dice nada sobre qué causó ese estado caliente y denso. Es una instantánea del universo a los 380.000 años. El estallido mismo, lo que sea que fue el estallido, ocurrió antes a energías y densidades mucho más allá de lo que los fotones del fondo cósmico de microondas pueden mostrarnos. La radiación reliquia es, en un sentido muy real, una pared. No podemos ver más allá de ella con luz, sin importar cuán buenos se vuelvan nuestros telescopios. El universo temprano, antes de la recombinación, es opaco. El fondo cósmico de microondas es la superficie de la niebla. Todo lo que creemos saber sobre lo que pasó antes de eso viene de la teoría y de las huellas dactilares indirectas que esas épocas tempranas dejaron en los patrones que vemos en la radiación. Tenemos confirmación de que las consecuencias fueron reales. Tenemos confirmación de que el universo tuvo un pasado caliente y denso. Lo que no tenemos, y sobre lo que el modelo del Big Bang mismo guarda silencio, es cualquier observación directa de qué desencadenó nada de ello. La pared de fotones está entre nosotros y el estallido real, lo que significa que, cuando queremos preguntar sobre qué estalló, tenemos que empezar a examinar el modelo mismo, buscando los lugares donde se tensa contra los datos. Y a finales de los años 70, 3 de esos lugares se volvieron imposibles de ignorar. Para mediados de los 70, el modelo del Big Bang era, en la superficie, un triunfo. Expansión confirmada, fondo cósmico de microondas confirmado, abundancias de elementos ligeros confirmadas, el marco funcionaba. Y sin embargo, un pequeño número de cosmólogos, el tipo de personas que no pueden evitar tirar de un hilo, una vez que lo han visto, estaban empezando a notar que el modelo solo funcionaba si estabas dispuesto a tragarte algunas condiciones iniciales absolutamente escandalosas. El universo, para verse como se ve hoy, habría tenido que empezar en una configuración tan improbable, tan finamente ajustada, que llamarla suerte sería un insulto a la suerte. Había 3 de estos problemas específicamente, y cualquiera de ellos, tomado en serio, era suficiente para hacer que un físico reflexivo perdiera el sueño. Juntos, equivalían a una crisis silenciosa. El primero era el problema del horizonte.
Cuando miras el fondo cósmico de microondas, lo que ves es un cielo que es, con una precisión de una parte en 100, la misma temperatura en todas las direcciones. Dos parches de cielo en lados opuestos de ti, separados por 180 grados, tienen la misma temperatura. Esto suena inofensivo hasta que te das cuenta de lo que significa. Según la relatividad general, ninguna señal puede viajar más rápido que la luz, lo que significa que dos regiones del espacio no pueden estar en equilibrio térmico, a menos que hayan tenido tiempo desde el comienzo del universo para intercambiar luz. Y cuando haces el cálculo para el universo temprano, cuando el fondo cósmico de microondas se estaba emitiendo, encuentras que dos parches separados por más de 1 grado no podrían, en principio, haber estado nunca en contacto causal. El universo no era lo bastante viejo, la luz no había tenido tiempo. Y sin embargo todo el cielo, los 180 grados, está a la misma temperatura. Regiones que nunca deberían haber hablado entre sí están de acuerdo en la temperatura hasta 5 decimales. El segundo problema era el problema de la planitud. La geometría del universo a grandes escalas puede ser, en principio, una de 3 formas. Positivamente curvada, como la superficie de una esfera. Negativamente curvada, como una silla de montar. O plana, el caso euclidiano aburrido donde los triángulos suman exactamente 180 grados, y cuál de estas es el universo depende de un solo parámetro que los cosmólogos llaman omega, la razón de la densidad real de materia y energía a una densidad crítica específica. Si omega es mayor que 1, el universo es positivamente curvado, menor que 1, negativamente curvado, igual a 1, plano. Y cada observación que hemos hecho sugiere que omega hoy está muy cerca de 1. El problema es que la planitud es inestable. Si corres las ecuaciones hacia atrás, encuentras que omega está siendo alejado de 1 con el tiempo. Cualquier desviación diminuta de la planitud perfecta en el universo temprano se amplifica a medida que el cosmos se expande. Para que omega esté cerca de 1 hoy, después de 13.800 millones de años de amplificación, habría tenido que estar increíblemente, quirúrgicamente cerca de 1 en el universo muy temprano. Como una parte en 10 elevado a la 62. Ese es un nivel de ajuste fino que desafía la imaginación, y el tercer problema era el problema de los monopolos. Las principales teorías de cómo las fuerzas fundamentales de la naturaleza se unifican a altas energías predicen que el universo temprano debería haber producido cantidades enormes de partículas exóticas pesadas. Monopolos magnéticos en particular. Según las matemáticas, debería haber montones de ellos. Deberían ser detectables. Nunca hemos confirmado ver uno, ni uno solo. Los 3 problemas comparten la misma forma. Son todos problemas de condiciones iniciales. Todos requieren que el universo muy temprano haya empezado en un estado que el modelo estándar del Big Bang no puede explicar, o el universo fue preparado por algún agente desconocido en exactamente la configuración correcta, o algo ocurrió antes del Big Bang que preparó esas condiciones. Algo anterior. Algo que en un solo mecanismo pudiera suavizar la temperatura, aplanar la geometría y diluir los monopolos de una vez. Y en 1979, en una noche de diciembre en California, un joven postdoctorado trabajando en un problema completamente diferente estaba a punto de garabatear 2 palabras en su cuaderno en mayúsculas que lo cambiarían todo. Alan Guth, en 1979, era un físico de partículas de 32 años sin puesto académico permanente, rebotando entre posiciones postdoctorales. Estaba trabajando en Slack con un colega llamado Henry Tai en el problema de los monopolos. Tai le había empujado a pensar sobre cómo las transiciones de fase en el universo temprano podrían afectar la producción de monopolos. Y en la noche del 6 de diciembre de 1979,
trabajando a través de ecuaciones en su cuaderno, se dio cuenta de algo. Si un campo escalar se queda atascado en un estado de alta energía, lo que los físicos llaman un falso vacío, mientras el universo se sobreenfría, la densidad de energía de ese campo se comportaría matemáticamente exactamente como una constante cosmológica, una energía repulsiva, antigravitacional, de empujar todo hacia afuera. Y bajo esas condiciones, las ecuaciones de la relatividad general predicen que el universo no solo se expandiría exponencialmente, duplicándose y duplicándose en tamaño en escalas de tiempo de aproximadamente 10 elevado a la menos 35 segundos. Una región diminuta, más pequeña que un núcleo atómico, se inflaría en una fracción de segundo hasta empequeñecer el universo observable entero. Guth abrió su cuaderno y en la parte superior de la página escribió 2 palabras: realización espectacular, y luego las enmarcó con un doble recuadro. Cualquiera que haya visto una fotografía de esa página del cuaderno, y puedes encontrarla en línea, te dirá que puedes sentir, mirándola, el momento en que alguien se dio cuenta de que acababa de tocar el borde de algo enorme. Lo que Guth había tropezado era el mecanismo que ahora llamamos inflación cósmica. En algún momento del universo muy temprano, antes del estado caliente y denso que normalmente identificamos con el Big Bang, un campo escalar que ahora llamamos el inflatón, se quedó temporalmente atascado en una configuración de alta energía. La densidad de energía de ese campo actuó como una constante cosmológica, impulsando expansión exponencial. Durante una ventana diminuta de tiempo, en algún punto entre 10 elevado a la menos 36 y 10 elevado a la menos 32 segundos después de lo que fuera el verdadero principio, el universo duplicó su tamaño unas 60 veces. El factor de expansión fue del orden de e elevado a la 60, que es aproximadamente 10 elevado a la 26. Una región del tamaño de un protón se convirtió en una región más grande que el universo observable hoy. Y lo hermoso, lo que hizo que esta idea se propagara por la comunidad física como fuego, es que este solo mecanismo, de un solo golpe, resuelve los 3 problemas. El problema del horizonte se evapora porque todo el universo visible antes de la inflación era una región diminuta, causalmente conectada, que tuvo tiempo de sobra para entrar en equilibrio térmico. La inflación entonces estiró ese parche ya equilibrado a escalas cósmicas. El problema de la planitud se evapora porque la expansión exponencial aplana cualquier curvatura inicial, de la manera en que un globo arrugado se vuelve liso cuando lo inflas. Y el problema de los monopolos se evapora porque cualquier partícula reliquia pesada producida antes de la inflación se diluye, esparcida por el enorme nuevo volumen hasta que su densidad es esencialmente cero. Cuando la inflación termina, cuando el campo inflatón finalmente rueda fuera de su falso vacío a su mínimo verdadero, toda esa energía almacenada en el campo tiene que ir a algún lado. Se vuelca en un proceso llamado recalentamiento en un baño caliente de partículas y radiación. Y ese baño caliente es el momento que normalmente llamamos el Big Bang, el estado caliente y denso, la condición inicial para todo lo que viene después. El Big Bang en esta imagen no es el comienzo del universo, es el final de la inflación. Es el momento en que el motor que había estado corriendo con energía del vacío finalmente se apaga, y la energía que había estado empujando el espacio separándolo se convierte en la materia y radiación que eventualmente se convertirán en galaxias y estrellas y tú. Tómate un segundo para sentir la forma de lo que esto dice. Todo lo que puedes ver, cada átomo de cada galaxia hasta el horizonte observable, cada fotón del fondo cósmico de microondas, cada estrella y planeta y roca y aliento es, en esta imagen, el producto de decaimiento de una configuración temporal de alta energía de un campo vacío. El universo fue formado por nada, por la energía de una región del espacio, sin partículas en ella, solo un campo sentado brevemente en el lugar equivocado. Y esto no es solo especulación.
La inflación hace predicciones específicas y comprobables. Predice el espectro de las diminutas fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas. El índice espectral debería estar cerca de, pero ligeramente menor que 1. El satélite Planck lo midió. Es aproximadamente 0,965. Eso coincide con las predicciones de la inflación con una precisión que, en cualquier otra rama de la ciencia, sería considerada una confirmación sólida. Así que la inflación funciona, tapa los agujeros del modelo del Big Bang, proporciona el mecanismo que la imagen original estaba perdiendo, y lo hace reencuadrando toda la pregunta de qué estalló, porque en la imagen de la inflación, lo que estalló no fue una singularidad, lo que estalló fue la energía del espacio vacío decayendo en todo, y una vez que aceptas ese encuadre, has abierto una puerta. Porque si la energía del vacío puede impulsar la inflación en nuestro universo, y si una vez lo hizo, entonces la siguiente pregunta obvia es ¿qué es esa energía exactamente? ¿Y qué determina cuándo decae? Y podría estar haciendo lo mismo en algún otro lugar. En 1983, el físico ruso-americano Andrei Linde tomó la idea básica de Guth y la empujó más lejos de lo que Guth mismo había estado dispuesto a ir. El modelo original de Guth tenía un problema. La manera en que lo había configurado, con el campo inflatón atascado en un falso vacío metaestable y tunelando hacia el vacío verdadero, era elegante en principio, pero torpe en la práctica. Las burbujas de vacío verdadero que se formaban durante este tuneleo no se fusionaban limpiamente. Linde, trabajando independientemente en Moscú, propuso una alternativa que llamó inflación caótica. En lugar de imaginar el campo inflatón atascado en un solo punto de alta energía, Linde dijo, ¿y si el campo empieza en cualquiera de un amplio rango de configuraciones posibles de alta energía? En cada parche donde el campo resulta ser lo bastante alto, el campo rueda suavemente por su potencial, como una canica rodando lentamente por el interior de un cuenco ancho, generando inflación mientras lo hace, sin tuneleo requerido, sin colisiones de burbujas de las que preocuparse. El problema de la salida elegante simplemente se disuelve, y funcionó. Pero entonces, en 1986, Linde dio un paso para el que nadie, incluido posiblemente Linde mismo, había estado preparado del todo. Mostró que en la inflación caótica, el proceso nunca termina globalmente. Mostró, con las ecuaciones abiertas frente a él, que una vez que la inflación comienza, no se detiene. En ningún lugar, nunca, localmente puede terminar. En cualquier parche dado, el campo inflatón puede rodar hasta su mínimo verdadero y recalentarse en un Big Bang caliente. Pero globalmente, tomado como un todo, el volumen inflándose del cosmos siempre crece más rápido que el volumen que ha dejado de inflarse. La inflación, una vez iniciada, es un fenómeno eterno. Y aquí está el argumento, y voy a guiarte a través de él cuidadosamente. Porque es el tipo de cosa que suena demente hasta que sigues la lógica, punto en el cual se convierte en algo más perturbador que demente. Se convierte en aterradoramente razonable. El campo inflatón, mientras rueda por su potencial, no se comporta como un objeto clásico suave. Es un campo cuántico y está sujeto, como cualquier campo cuántico, a fluctuaciones, patadas aleatorias hacia arriba y hacia abajo por encima de su descenso clásico suave. En la mayoría de las regiones, esas fluctuaciones son pequeñas. El descenso clásico domina, el campo continúa rodando hacia abajo. La inflación eventualmente termina en esas regiones. La energía se convierte en partículas y radiación, y un Big Bang caliente ocurre, y un universo muy como el nuestro se forma. Historia estándar, final ordenado. Pero en algunas regiones, por casualidad, una fluctuación cuántica pateará el campo no hacia abajo, sino hacia arriba, de vuelta a una energía más alta, y en esas regiones la inflación no termina, continúa. Y como la inflación es exponencial, el volumen de cualquier región que sigue inflándose crece por factores enormes en escalas de tiempo imposiblemente cortas. Así que aunque algunas regiones están constantemente saliendo de la inflación y formando Big Bangs calientes,
Las regiones que siguen inflándose están creciendo en volumen tanto más rápido que siempre dominan. El volumen total inflándose siempre está aumentando. Siempre hay más inflación ocurriendo que terminando. Y nunca, nunca se detiene. Esta es la imagen que ahora llamamos inflación eterna. Y quiero que realmente te sientes con lo que implica, porque es un cambio profundo en lo que la palabra universo siquiera significa. El universo en esta visión no es una sola cosa que comenzó en un solo momento. No es una entidad finita, cerrada, acotada que vino a la existencia y ahora está desarrollando su historia. Es un volumen vasto, eternamente inflándose, dentro del cual universos de bolsillo, como el nuestro, se están formando constantemente. Cada bolsillo es una región donde localmente la inflación terminó y un Big Bang caliente ocurrió. Cada bolsillo tiene su propio fondo cósmico de microondas, sus propias galaxias, su propia formación de estructura. Y entre los bolsillos, el volumen principal continúa inflándose para siempre. No hay principio global, no hay final global. El Big Bang, nuestro Big Bang, el que dio origen a todo lo que podemos ver, no es el principio de nada. Es uno de innumerables eventos locales. Es el momento en que nuestro bolsillo particular se enfrió fuera del volumen principal. Es, si quieres una analogía hogareña, una sola gota de lluvia condensándose de una atmósfera vasta e indiferente. Y hay una arruga adicional que lleva la imagen de extraña a casi insoportablemente extraña. En la teoría de cuerdas, que es actualmente el candidato más desarrollado para una teoría de gravedad cuántica, no hay solo uno o dos posibles estados de vacío en los que el universo puede asentarse cuando la inflación termina. No hay siquiera miles o millones. Algunas estimaciones sugieren que hay aproximadamente 10 elevado a la 500 vacíos distintos en el llamado paisaje de cuerdas. Quiero que realmente te sientes con ese número un momento. El número de átomos en todo el universo observable, cada átomo en cada estrella, en cada galaxia, hasta nuestro horizonte cósmico es de alrededor de 10 elevado a la 80. El número de posibles configuraciones de vacío en la teoría de cuerdas excede el número de átomos en el universo observable, no por un factor de 10 o 1000 o incluso 1.000.000, sino por cientos de órdenes de magnitud. No hay intuición humana que pueda sostener este número, y en cada uno de estos diferentes vacíos, las leyes de la física serían diferentes. Los valores de las constantes fundamentales, las masas de las partículas, las fuerzas de las cuatro fuerzas, el número de configuraciones atómicas estables, la química posible si alguna química es posible en absoluto. Cada universo de bolsillo en la inflación eterna podría aterrizar por casualidad en un vacío diferente de ese vasto paisaje. Cada bolsillo podría tener su propia física, su propia química, sus propias posibilidades o imposibilidades. Este es el multiverso. Y quiero ser muy preciso sobre cuál multiverso estamos hablando, porque la palabra ha sido usada tan libremente en la cultura popular que ha perdido la mayor parte de su significado. No estamos hablando de la versión de cómic con líneas temporales paralelas donde hiciste diferentes elecciones. Estamos hablando de la versión cosmológica, que es una predicción genuina, matemáticamente consistente, de la inflación combinada con la teoría de cuerdas. Una colección infinita o casi infinita de universos de bolsillo incrustados en un volumen eternamente inflándose, con leyes físicas vastamente diferentes en cada uno. Y nuestro universo, el que habitamos, con sus valores específicos de las constantes de la naturaleza, los que permiten átomos de hidrógeno estables y estrellas de larga vida, y la química del carbono y el agua, y tú sentado donde sea que estés escuchando esto, puedes ser simplemente uno de los afortunados, uno del pequeño subconjunto donde las condiciones permiten átomos estables y estrellas y química y conciencia. Los otros bolsillos donde las constantes son diferentes pueden ser estériles o de vida corta o tan estructuralmente diferentes de lo que podemos imaginar que la palabra universo apenas aplica. Este razonamiento es lo que se llama el argumento antrópico,
Y es, francamente, un tipo de física que nadie realmente quería. La crítica de esta visión, y es una crítica seria, es que parece ser incomprobable. No podemos, ni siquiera en principio, viajar a otro universo de bolsillo. Los otros bolsillos están causalmente desconectados de nosotros. El espacio entre ellos se está inflando más rápido que la luz. Hay, sin embargo, una posible excepción. Una región del fondo cósmico de microondas en la constelación de Eridanus en el cielo sur es significativamente más fría que el cielo circundante y de tamaño inusualmente grande. Se llama, con admirable franqueza por parte de los cosmólogos, la mancha fría. Hay explicaciones convencionales que tienen que ver con un posible vacío enorme en la distribución de galaxias de primer plano. La explicación convencional es actualmente la favorecida, pero ha habido propuestas especulativas, más famosamente de la cosmóloga Laura Mersini Houghton, de que la mancha fría podría ser algo completamente diferente, un moretón. Una cicatriz dejada en nuestro fondo cósmico de microondas por el impacto de un universo de bolsillo vecino rozando el nuestro durante la época inflacionaria. Quiero ser muy claro, esto es especulativo, no está confirmado, pero es el tipo de cosa que, si alguna vez se clavara, sería uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la ciencia. Una huella dactilar observacional directa de otro universo. Ahora llegamos a la pregunta que hemos estado rodeando toda la noche. Si la inflación no es realmente el principio, tampoco. Si incluso la inflación es solo una etapa encima de algo más profundo. Entonces, ¿cuál es el fondo real? ¿Dentro de qué estamos sentados en última instancia? Los candidatos para lo que vino antes de la inflación empiezan a multiplicarse aquí, y quiero guiarte a través de los más serios de ellos. El primer candidato, y probablemente el más famoso, es la propuesta sin frontera, desarrollada a principios de los 80 por Stephen Hawking y James Hartle. Es una idea extraña y hermosa. La idea, en su esencia, es que si vas lo bastante atrás hacia lo que normalmente llamamos el principio, el tiempo mismo deja de comportarse como piensas que lo hace. En la propuesta sin frontera, el tiempo cerca del origen no se comporta como una dimensión temporal en absoluto. Se convierte, matemáticamente, en una cuarta dimensión espacial, indistinguible de las tres por las que ya te mueves cada día. La distinción entre tiempo y espacio se disuelve. No hay primer momento. No hay borde, no hay frontera, no hay punto en el que puedas pararte y decir, aquí es donde todo empezó. Hawking le gustaba compararlo con la superficie de la Tierra. Imagina que estás caminando hacia el sur, puedes caminar hacia el sur desde cualquier lugar del planeta, y eventualmente llegas al Polo Sur. Párate ahí. Ahora, hazte la pregunta obvia. ¿Qué hay al sur de aquí? La respuesta, por supuesto, es nada. No porque haya alguna pared misteriosa bloqueando tu camino, sino porque la geometría de una esfera simplemente no tiene un sur del polo sur. No existe tal dirección. La pregunta está mal formada. La propuesta sin frontera dice exactamente lo mismo sobre el tiempo cerca del principio del universo. La pregunta de qué vino antes del universo no tiene respuesta. No porque la respuesta esté escondida, no porque seamos demasiado ignorantes para saberlo, sino porque la geometría no tiene un antes. El universo es finito en tiempo, pero no tiene primer momento. Es acotado, pero sin frontera. El segundo candidato es la propuesta de tuneleo desde la nada desarrollada por Alexander Vilenkin. La afirmación de Vilenkin es que el universo cuánticamente tuneleó a la existencia desde un estado de nada literal, sin espacio, sin tiempo, sin materia, sin campos, sin leyes de la física en el sentido usual. Un tipo muy específico de nada, el tipo que no tiene propiedades porque no hay nada ahí para tener propiedades. En la mecánica cuántica, las partículas pueden hacer algo que, en la física clásica, sería rotundamente imposible. Pueden pasar a través de barreras de energía que no deberían tener suficiente energía para cruzar. Vilenkin propuso que el universo mismo, tratado como un objeto cuántico, tuneleó de la no existencia a un estado diminuto, inflándose pero no cero.
el universo no era, y entonces, con alguna probabilidad calculable, el universo era. Si Vilenkin tiene razón, el universo realmente vino de la nada. El tercer candidato es el rebote cuántico de bucle, defendido por Abhay Ashtekar y una comunidad de teóricos. En la gravedad cuántica de bucles, el espacio y el tiempo mismos no son suaves, están hechos de unidades discretas, como píxeles. Y cuando aplicas la gravedad cuántica de bucles a la cosmología, cuando corres las ecuaciones hacia atrás, hacia lo que la relatividad clásica llama la singularidad del Big Bang, algo extraordinario pasa. La singularidad desaparece. La discretitud del espacio introduce una especie de fuerza repulsiva efectiva a densidades extremas. El universo en contracción, en lugar de colapsar a un punto, rebota. Lo que vemos como el Big Bang es, en esta imagen, ese rebote. Había un antes. El antes era un universo como este corriendo al revés. El cuarto candidato es el modelo ecpirótico o cíclico, desarrollado principalmente por Paul Steinhardt y Neil Turok, enraizado en el concepto de branas de dimensiones superiores de la teoría de cuerdas. En este modelo, todo nuestro universo es una brana tridimensional incrustada en un espacio de dimensiones superiores, y no estamos solos en ese espacio. Otra brana paralela se sienta a alguna pequeña distancia de la nuestra, separada por un hueco diminuto en la dimensión extra. Las branas son atraídas entre sí. Cada tanto, en escalas de tiempo de billones de años, las branas se acercan y colisionan. La colisión es lo que experimentamos como un Big Bang. El ciclo se repite para siempre. No hay primer estallido en esta imagen. Ha habido infinitamente muchos. El quinto candidato es la cosmología cíclica conforme, la creación de Roger Penrose. Penrose notó algo sobre la estructura geométrica del universo muy temprano y el universo muy tardío. El universo muy temprano, justo después de un Big Bang, está dominado por radiación, y las masas de las partículas son despreciables comparadas con sus energías, lo que significa que no hay noción real de escala. Y el universo muy tardío, el que hacia el cual nos dirigimos lentamente, tiene la misma propiedad. Después de que todas las estrellas se hayan apagado, después de que toda la materia se haya decaído, el cosmos está dominado por una sopa delgada de fotones esparciéndose por un espacio en expansión, sin masa, sin escala, solo radiación. Los dos estados, el principio y el final, se ven, desde el ángulo matemático correcto, geométricamente idénticos. Penrose argumentó que el final de un universo se convierte suavemente en el principio del siguiente. El cosmos pasa por eones infinitos, cada uno terminando en una sopa de radiación infinitamente diluida que, geométricamente, se convierte en el inicio caliente y denso del siguiente eón. No hay primer eón, no hay último. El universo es una cadena infinita, un ouroboros interminable de generaciones cósmicas. Estos 5 candidatos no son los únicos en el menú, pero son los más desarrollados, los más trabajados a fondo, los que tienen estructura matemática real debajo en lugar de solo adjetivos esperanzados. Y quiero que notes algo sobre ellos, algo que creo es más importante que cualquiera de las propuestas individuales. Discrepan tremendamente sobre qué vino antes, discrepan sobre si hubo un antes en absoluto, discrepan sobre la geometría del tiempo, la discretitud del espacio, el papel de dimensiones superiores, la naturaleza del ciclo cósmico. Pero todos están de acuerdo en una cosa: ninguno de ellos trata la singularidad de la relatividad general clásica como un objeto físico real. Ninguno dice que sí, realmente hubo un momento donde la densidad fue infinita y el tiempo tenía una frontera afilada y la realidad simplemente apareció en un solo punto. Todos reemplazan ese momento con algo más. Una transición suave, un rebote, un evento de tuneleo, un eón anterior. Cada uno es un primer capítulo diferente, pero todos coinciden en que el primer capítulo existe. La discriminación entre estas propuestas está actualmente más allá de nuestro alcance observacional. Hacen diferentes predicciones. En principio, difieren en el espectro de ondas gravitacionales primordiales que deberíamos poder detectar con instrumentos futuros.
Difieren en las propiedades estadísticas de las fluctuaciones del fondo cósmico de microondas a las escalas más grandes y más pequeñas. Pero las predicciones son sutiles, frustrantemente sutiles, y nuestros instrumentos no son aún lo bastante sensibles para distinguirlas. Antes de cerrar esta conversación, quiero traerte de vuelta de la frontera y a algo más inmediato. Porque mientras los cosmólogos discuten sobre modelos pre-Big Bang, la imagen estándar de la cosmología misma está empezando a mostrar algunas grietas, anomalías, tensiones, lugares donde los datos, al nivel de precisión que ahora tenemos, no encajan del todo con el modelo. La primera es la tensión de Hubble. La constante de Hubble, el parámetro que describe cuán rápido se expande el universo ahora mismo, puede medirse de dos maneras muy diferentes. La manera local, mirando galaxias cercanas y usando candelas estándar, da un valor alrededor de 73 km/s por megaparsec. La manera del universo temprano, ajustando el modelo cosmológico estándar al fondo cósmico de microondas mapeado por Planck, da un valor alrededor de 67. Estos dos números deberían coincidir, no coinciden. La discrepancia es de unas 5 sigmas, lo que en lenguaje de física significa que la probabilidad de que sea un capricho estadístico es esencialmente cero. Algo está genuinamente, estructuralmente mal. La segunda tensión viene de DESI, el instrumento espectroscópico de energía oscura. DESI está mapeando las posiciones de millones de galaxias con precisión extraordinaria. Y los datos que DESI ha publicado sugieren, tentativamente pero con fuerza, algo que nadie esperaba realmente. La energía oscura puede no ser una constante. La densidad de energía de la energía oscura, la cosa misma que está separando el universo, puede estar evolucionando con el tiempo. Puede haber sido algo más densa en el pasado y puede estar disminuyendo ahora. Si los resultados de DESI se sostienen, significaría que la energía oscura de hoy y la energía inflacionaria del universo temprano no son solo análogas. Podrían ser el mismo tipo de cosa, el mismo campo escalar comportándose diferentemente en diferentes épocas, el mismo motor corriendo a diferentes velocidades. El estallido al principio y el lento desgarro del cosmos que estamos viviendo ahora podrían ser dos actos de un solo drama subyacente. La tercera tensión es, de alguna manera, una ausencia más que una discrepancia. Hemos estado buscando con experimentos cada vez más sensibles una huella dactilar particular que la inflación debería haber dejado en el fondo cósmico de microondas. Se llama polarización de modo B. Es la firma de ondas gravitacionales primordiales. El límite superior actual es R menor que 0,36. No hemos detectado modos B. Estamos acercándonos. Una detección en la próxima década sería uno de los descubrimientos más extraordinarios en la historia de la física. Sería la primera vez que habríamos medido una firma directa del estallido mismo, en lugar de sus consecuencias. Una no detección forzaría a repensar qué tipo de inflación realmente ocurrió. Y luego, suspendido sobre todas estas tensiones como un enigma antiguo sin resolver, está el problema de la constante cosmológica. La densidad de energía del espacio vacío, que medimos como muy pequeña pero no cero, es aproximadamente 120 órdenes de magnitud menor de lo que la teoría cuántica de campos más simple predice. Déjame intentar transmitir lo que ese número significa. El tamaño del universo observable en metros es de unos 10 elevado a la 27. El tamaño de un núcleo atómico es de unos 10 elevado a la menos 15. La razón entre esos dos, el cosmos y el núcleo, es de unos 42 órdenes de magnitud. La discrepancia entre la energía del vacío predicha y medida es 3 veces peor que eso. No tenemos idea de por qué el espacio vacío tiene la densidad de energía que tiene. Lo que quiero que sientas cuando tomas estas tensiones juntas, el desacuerdo de Hubble y la pista de DESI y los modos B faltantes, y la absurda constante cosmológica, es un tipo particular de inquietud intelectual. La cosmología moderna es un triunfo en muchos sentidos. Tenemos una imagen del universo que encaja cantidades enormes de datos.
El modelo, llamado lambda materia oscura fría, funciona asombrosamente bien. Es uno de los grandes logros intelectuales de la especie. Y sin embargo, al nivel de precisión que ahora tenemos, esa imagen está empezando a deshilacharse, no catastróficamente, pero de una manera que sugiere que hay algo debajo, algo que no hemos visto todavía. Las tensiones podrían ser, todas juntas, las primeras pistas de la capa más profunda, el sistema más grande, la cosa dentro de la cual el Big Bang está incrustado. No sabemos todavía qué es. Puede que no lo sepamos en nuestras vidas, pero sabemos que está ahí porque las grietas nos lo dicen. El modelo está hablando, solo tenemos que seguir escuchando. Así que déjame traernos de vuelta hasta la pregunta con la que empezamos, que era qué existía antes del Big Bang. Estamos en el borde. Déjame decirte cómo se ve la vista desde aquí. El Big Bang, tal como te lo enseñaron en la escuela, casi seguramente nunca ocurrió de la manera que el libro de texto implica. No hubo un momento singular donde todo vino a la existencia de la nada. El estado caliente y denso que llamamos el Big Bang fue real, pero no fue el comienzo. Fue una transición, el final de un proceso anterior, casi seguramente la inflación, en el que la energía de un campo escalar decayó en las partículas y radiación que se convirtieron en todo lo que puedes ver. El estallido fue la conversión de energía del vacío en materia, y esa energía del vacío no vino de la nada. Vino de las condiciones de una época aún más temprana, una época que actualmente está más allá de nuestra capacidad de sondear. Lo que esa época anterior fue cómo se veía el universo antes de la inflación es lo que el menú de propuestas pre-Big Bang intenta responder. Puede haber sido la geometría suave y sin frontera de Hawking y Hartle, puede haber sido el tuneleo cuántico desde la nada de Vilenkin. Puede haber sido el rebote de un universo previo en contracción mediado por la gravedad cuántica de bucles. Puede haber sido la colisión de branas de dimensiones superiores en un reciclaje interminable. Puede haber sido un eón previo, un cosmos anterior entero que en su estado asintótico dominado por radiación se convirtió suavemente en el inicio caliente y denso del nuestro. No sabemos cuál, puede que nunca lo sepamos en nuestras vidas. Pero estamos cada vez más seguros como campo de que algún tipo de época anterior existió. Si el Big Bang no es el comienzo, entonces es posible que el universo no tenga comienzo en absoluto. El tiempo mismo como concepto puede no extenderse infinitamente hacia atrás, pero tampoco puede tener un primer momento afilado. La categoría misma de comienzo, que se siente tan natural para nosotros como criaturas que nacen y mueren, puede no ser el marco correcto para pensar sobre el cosmos. El universo podría ser más como una estructura matemática, eterna en algún sentido, cuyas propiedades describimos, pero cuya existencia no requiere un evento inicial. Y mientras estamos aquí teniendo esta conversación, el universo sigue haciendo lo que siempre ha estado haciendo, sigue expandiéndose. Los fotones del fondo cósmico de microondas que han estado viajando durante 13.800 millones de años están llegando en este momento, ahora mismo, a la superficie de tu piel. 411 por centímetro cúbico por segundo. Estás siendo iluminado suavemente por el universo temprano en cada momento de tu vida. ¿Siempre lo has estado? Siempre lo estarás. El universo no es una cosa terminada, todavía está ocurriendo. La inflación puede estar todavía ocurriendo en algún lugar allá afuera, en regiones que se separaron de nosotros mucho antes de que nuestro bolsillo se enfriara en cosmología ordinaria. Otros universos de bolsillo pueden estar formándose incluso ahora en el volumen eternamente inflándose que no podemos ver. Estamos dentro de un evento local, en una estructura que es mucho más grande de lo que podemos percibir. Lo que llamamos el universo es casi seguramente solo nuestro vecindario, una región observable finita, un bolsillo, un pedazo. La estructura más grande se extiende más allá de nuestro horizonte en el espacio y posiblemente en el tiempo, en direcciones para las que no tenemos instrumentos para mirar.
Somos el equivalente de peces en el fondo de un océano construyendo teorías elaboradas sobre la superficie, sin llegar nunca a atravesarla. Podemos decir por las ecuaciones y los datos que la superficie está ahí. No podemos verla directamente. Y sin embargo, y esta es la nota con la que quiero dejarte, nada de esto debería sentirse como derrota. Nada de esto debería sentirse como ignorancia. El hecho de que podamos sentarnos aquí, tú y yo, en una pequeña roca húmeda, en una esquina tranquila de una galaxia poco notable, y trazar la lógica de lo que vino antes del Big Bang, y seguir las ecuaciones honestamente hasta el borde de lo que pueden decir, y reconocer el lugar donde se detienen, eso no es nada. Eso es lo más extraordinario que los humanos han hecho jamás. Hemos construido a partir de las matemáticas y la observación y el argumento y la acumulación lenta de piezas, confirmadas una imagen de cómo funciona el universo que se extiende hacia atrás casi 14.000 millones de años y hacia adelante en especulación sobre lo que yace más allá. Hemos usado el fondo cósmico de microondas, la luz fósil literal del universo temprano, para probar nuestros modelos con precisión absurda. Hemos seguido las matemáticas desde la manzana de Newton hasta el espacio-tiempo de Einstein, desde las galaxias de Hubble hasta el ciseo de Penzias y Wilson, desde el cuaderno de Good hasta la inflación eterna de Linde, hasta el menú de propuestas pre-Big Bang sobre las que los físicos están discutiendo ahora mismo, este año. La historia está incompleta. Por supuesto que está incompleta. Cada historia que hemos contado sobre el cosmos ha estado incompleta. La historia es también, en su incompletitud, más asombrosa que cualquier historia completa que hubiéramos podido inventar. El primer capítulo del universo todavía falta. Todavía estamos leyendo el segundo capítulo, el que estamos dentro, intentando deducir el primero por la manera en que el segundo comienza. Y lo que estamos encontrando lentamente, dolorosamente, página a página, es que el primer capítulo existe. Hay algo ahí. Ya sea una geometría cuántica suave, o un rebote, o un eón previo, o un volumen eternamente inflándose lleno de universos de bolsillo, la página no está en blanco. Solo está escrita en un lenguaje que todavía no hemos terminado de traducir. Lo desconocido en cosmología no es una pared, no es un lugar donde la curiosidad se detiene. Lo desconocido es la frontera, es la parte del mapa que todavía no ha sido dibujada. La parte que la próxima generación de físicos, y posiblemente algún joven escuchando esto en su teléfono esta noche, van a dibujar. Desde observatorios en el desierto de Atacama hasta centros de investigación en Madrid, desde laboratorios en Buenos Aires hasta grupos de cosmología en la Ciudad de México, el trabajo avanza en paralelo. El Big Bang no fue el comienzo, fue una puerta. Estamos parados en ella, mirando hacia afuera a un universo mucho más viejo, mucho más extraño que el que nos enseñaron, y lo que sea que esté al otro lado, lo que sea dentro de lo que el universo realmente está sentado, es paciente. Ha estado ahí para siempre, seguirá ahí cuando estemos listos para mirar.